Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alex Mathematics, a esta la materia de geometría. En esta sesión explicaremos el tema del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se utiliza para la solución de los triángulos rectángulos. Nos ayudará a calcular la longitud de sus lados. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene como característica un ángulo interior a 90 grados, es decir, que tiene un ángulo recto, tal y como lo muestra esta figura. Vamos a ver también qué es lo que establece el teorema de Pitágoras. Establece que el área del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del área de los cuadrados de los catetos. Bien, primero tenemos que establecer cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos en el triángulo rectángulo. Lo primero que yo les sugiero es identificar la hipotenusa. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre será el lado de mayor longitud o el lado opuesto al ángulo recto, al ángulo de 90 grados. En este caso, la hipotenusa vendría siendo esta línea que normalmente siempre viene en forma diagonal, ¿sí? Repito, es la de mayor longitud, es decir, la más larga, la más extensa, y además es el lado opuesto siempre al ángulo recto, al ángulo de 90 grados. Bien, a la hipotenusa la vamos a identificar con la letra C, ¿sí? Ahí está. Y vamos a suponer que esta longitud mide 5 centímetros, 5 unidades. Bien, eso en nuestra fórmula vendría siendo el primer miembro de la igualdad de esta fórmula, que vendría siendo esta parte de aquí. Vamos a ir explicando después esta formulita. Después vienen lo que son los catetos que me menciona el enunciado. Los catetos siempre serán los lados que conformen al ángulo recto, los lados que toquen a este lado. Tengo dos lados. Por ahí me dirán, bueno, ¿cómo identifico cuál es el cateto A y cuál es el cateto B? En el teorema de Pitágoras no importa tanto el orden, porque al final del día es una sumatoria. El orden de la suma no afecta el resultado, propiedad conmutativa. Entonces, ahora lo que voy a hacer es de llamarle a la base, lo voy a nombrar yo con la letra B y le voy a dar como unidades 3 centímetros. Entonces, el otro lado lo voy a definir como A y este le voy a dar 4 centímetros. Ahí está. Muy bien. Si yo sustituyo estos valores en esta formulita, vamos a ver que va a ser un triángulo pitagórico si cumple con la igualdad, es decir, lo que esté a la izquierda del signo de igual es equivalente a lo que esté a la derecha del signo de igual. Bien, si sustituimos C, que dijimos que C vale 5 centímetros al cuadrado, va a ser igual a lo que vale A, que son 4 centímetros al cuadrado, más lo que vale B, que son 3 centímetros al cuadrado. Ahí lo tenemos. Ya nada más hay que elevar al cuadrado cada uno de los datos. 5 al cuadrado, que serían 25 centímetros cuadrados, que será igual a 4 al cuadrado, que son 16 centímetros cuadrados, más 3 al cuadrado, 3 por 3, que serían 9 centímetros cuadrados. Ya nada más sumo estos datos. Entonces decimos que 25 centímetros cuadrados es igual a 16 más 9 centímetros cuadrados, que sería igual a 25 centímetros cuadrados. Ahí está. Cumple con la igualdad, quiere decir que es un triángulo pitagórico, que sí cumple con las características en las cuales puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Ahora bien, ¿por qué están estos cuadrados? Porque el cuadrado, el área de este cuadrado, básicamente es esta parte de aquí. Dijimos que el área sería entonces 25 centímetros cuadrados. Si estamos hablando de un cuadrado, recordemos que la fórmula para calcular el área de un cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado. Entonces este lado es equivalente a este lado o a este lado. Simplemente multiplicamos 5 por 5 y de ahí que salga este 25. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que esta superficie es equivalente a la suma de estas dos superficies. Aquí tenemos otro cuadrado. Entonces, como un lado mide 4, 4 al cuadrado serían 4 por 4, 16 centímetros cuadrados.
Lo mismo va a suceder con este cuadrado en la parte de abajo. Si un lado mide 3 centímetros, entonces para calcular el área es 3 por 3. Entonces 3 por 3, que serían 9 centímetros cuadrados. De ahí que la sumatoria de los catetos, 16 más 9, nos dé lo que equivale el área de la hipotenusa. Que esto lo vemos en el esquema y esto lo representamos mediante la fórmula. Bien, ahora vamos a resolver los siguientes problemas aplicando el teorema de Pitágoras. Aquí está la formulita. En nuestro primer triángulo nos pide calcular la hipotenusa, que es la longitud mayor del triángulo rectángulo. Habíamos dicho que es el lado opuesto al ángulo recto. Nos están dando entonces los catetos. Como lo puse aquí, esta fórmula me sirve para calcular la hipotenusa. Entonces decimos que c cuadrado va a ser igual a, sustituimos primero lo que vale a. Recuerden que a lo podemos definir con cualquiera de los dos números, no importa. Yo lo voy a llamar a la altura, que en este caso sería 5. Y b vamos a llamarle a la base, que en este caso es 12 unidades, lo que vale, 12 al cuadrado. Entonces esta fórmula aquí está sustituida. Después c cuadrada es igual a 5 al cuadrado, es decir, 5 por 5, que sería 25, más 12 al cuadrado, es decir, 12 por 12, que serían 144. Entonces c cuadrado va a ser igual a 25 más 144, que es 169, la sumatoria de estos dos. Ahora, lo que tengo que hacer es despejar este cuadrado de la c. La operación inversa del cuadrado sería la raíz cuadrada. Entonces decimos que c es igual a la raíz cuadrada de 169. Ya lo despejamos c. Ya nada más lo que hacemos es ejecutar la raíz cuadrada de 169, que sería 13. Y 13 entonces es la longitud de la hipotenusa. Ahí lo tenemos. Bien, pasemos a nuestro segundo problema. Observa que en este problema ya me están dando la hipotenusa, que son 25 unidades, y me están dando uno de los catetos. Lo que me pide este problema es calcular el cateto A. Bien, aquí voy a aprovechar para darte las fórmulas despejadas de los catetos. Esta fórmula me sirve para cuando me pide la hipotenusa. Habrá que despejarla para poder obtener A o B. Bien. Te voy a dar de una vez las fórmulas despejadas. Si nosotros deseamos calcular b, la fórmula es b cuadrada es igual a c cuadrada menos a cuadrada. Y la otra formulita para calcular a cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada. Vamos a llamar que estas fórmulas me sirven para calcular catetos. Ahí está. Bien, en este caso, el cateto que deseamos calcular es el cateto A. Voy a utilizar esta última fórmula. Entonces sustituyo. A cuadrada va a ser igual a lo que vale la hipotenusa C. Recuerden que la hipotenusa es el lado más largo, que es este, 25. 25 hay que elevarlo al cuadrado, menos lo que vale B, que sería este cateto que tenemos, que en este caso es 7. 7 al cuadrado. Entonces decimos que A cuadrada es igual a 5 al cuadrado son 625 menos 7 al cuadrado, que sería 7 por 7, 49. Hacemos una resta, entonces decimos que A cuadrado es igual a 625 menos 49, que esto es igual a 576. Bien, al igual que en el problema anterior, me estorba este exponente cuadrado, hay que despejarlo con la operación inversa, que es una raíz cuadrada. Entonces decimos que A es igual a la raíz cuadrada de 576. Por lo tanto, A va a ser igual a, ya nada más sacamos la raíz cuadrada de 576, que en este caso será 24. Ahí está. Entonces 24 es lo que vale el cateto A en este triángulo rectángulo. Bien, vamos a dar solución a nuestro siguiente problema, el cual nos dice: se tiene un terreno en forma de triángulo rectángulo, como lo muestra esta imagen, cuyos catetos miden 300 metros y 800 metros.
vamos a ir poniendo los datos. Vamos a poner que esto es 300 metros y esto de aquí son 800 metros. Ahí lo tenemos. La pregunta es, ¿qué cantidad de malla se necesita para cercarlo? Es decir, se quiere cercar todo lo que es el perímetro del triángulo. Pero para poder calcular el perímetro del triángulo, entonces necesitamos calcular este lado. Y recordemos que este lado del triángulo rectángulo, al ser opuesto al ángulo recto, vendría siendo C, que es la hipotenusa. Aquí es donde nosotros tendríamos que aplicar el teorema de Pitágoras. Recordamos la fórmula que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Bien, tenemos los catetos, solamente es cuestión de ir sustituyendo los datos. Decimos que C cuadrado es igual a lo que vale A, que en este caso vamos a nombrarlo como 300 metros al cuadrado, más lo que vale B, que tomaremos B como 800 metros al cuadrado. Entonces C cuadrado es igual a 300 al cuadrado, es decir, 300 por 300, que es igual a 90.000 metros cuadrados, más 800 por 800, que serían 640.000 metros cuadrados. Ahí lo tenemos. Solamente será cuestión de sumar estos resultados. C cuadrado es igual a 90.000 más 640.000, que serían 730.000 metros cuadrados. Ahí está. Ahora vamos a despejar este exponente cuadrado. Vamos a sacar la raíz cuadrada, que es la operación inversa de la potencia. Está como potencia cuadrada, lo pasamos como raíz cuadrada de 730.000 metros cuadrados. Entonces decimos que hay que ejecutar la raíz cuadrada de 730.000, que en este caso será 854.40 metros. Y esto es lo que representa la hipotenusa, 854.40. Bien, aquí todavía no termina este problema de aplicación, debido a que me pide la cantidad de malla. Es decir, como lo dije en un inicio del problema, hay que sumar cada uno de los lados. Entonces básicamente vamos a ver que perímetro va a ser igual a, pues lo que acabamos de calcular, que es 854.40 metros más 300 metros más 800 metros. Entonces perímetro va a ser igual a 1954.40 metros, que sería la cantidad de malla necesaria para poder rodear o cercar todo este terreno en forma de triángulo rectángulo. Vamos con nuestro siguiente ejemplo, el cual dice: calcula el área de un triángulo equilátero de 10 centímetros. Bien, vamos a recordar que la característica principal del triángulo equilátero es que sus tres lados miden lo mismo. Es decir, esto, que es su base, mide 10 centímetros, al igual que estos lados. Ahí los tenemos, los lados del triángulo equilátero. Entonces me pide calcular el área. Recordemos que para calcular el área de un triángulo, su fórmula es base por altura entre 2. Nosotros conocemos la base, que son 10 centímetros, pero no conocemos la altura. La altura, vamos a recordar que es una recta que parte desde el centro de la base hasta el vértice opuesto a este lado. Entonces esto vendría siendo la altura. Ojo aquí, porque muchos estudiantes se confunden y consideran la altura como uno de los lados del triángulo, y esto estaríamos cometiendo un error. Observa que nosotros, al partir este triángulo equilátero en dos, que es lo que representa la altura,
se forman dos triángulos rectángulos. Aquí está. Entonces voy a trabajar con este triángulo rectángulo que es el de la derecha. Observa que entonces esta parte, al ser el lado opuesto a el ángulo recto, vendría siendo C, que es la hipotenusa. Tenemos lo que es la base, B, pero aquí B no valdría 10, sino que, como lo explicamos, es una recta que parte a la mitad la base, por lo tanto B va a valer 5 centímetros, que es la mitad de este 10. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos otro dato. Ya tenemos aquí lo que es C, que es la hipotenusa, y nos faltará el cateto A, que vendría representando la altura. Entonces vamos a recordar la formulita de A al cuadrado, cateto A cuadrado, es igual a C cuadrado menos B cuadrado. Recordemos que esta es la fórmula, se resta cuando nosotros queremos calcular uno de los catetos, ¿de acuerdo? Entonces, A cuadrado va a ser igual a el valor de C, que vale 10 centímetros al cuadrado, menos el valor de B, la base, que ahora es 5 centímetros al cuadrado. Entonces decimos que A cuadrado es igual a 10 centímetros al cuadrado, 10 por 10, que serían 100 centímetros cuadrados, menos 5 centímetros al cuadrado, 5 por 5, que serían 25 centímetros cuadrados. Entonces decimos que A cuadrado es igual a 100 centímetros cuadrados menos 25 centímetros cuadrados, es igual a 75 centímetros cuadrados. Ahí está. Bien, ahora vamos a despejar la potencia cuadrada y lo vamos a pasar al otro miembro de la igualdad, pero ahora como raíz cuadrada, que es la operación contraria del exponente cuadrado. Entonces decimos que A es igual a la raíz cuadrada de 75 centímetros cuadrados. Por lo tanto, A va a ser igual, hay que sacar la raíz cuadrada de 75, que en este caso sería 8.66 centímetros. Y esto es lo que representa la altura, 8.66 centímetros. Ahí está el esquema. Entonces ahora sí ya tengo como dato la altura, que es lo que me faltaba en la fórmula para poder calcular el área de un triángulo. Vamos a sustituir los valores. Decimos entonces que área es igual a el valor de la base. Ojo con esto, porque el valor de la base, si queremos calcular el área de todo el triángulo, la base de todo el triángulo en realidad es 10. ¿De acuerdo? Es este dato, 10. Entonces decimos que es 10 centímetros multiplicado por la altura, que es lo que acabamos de calcular, la altura, que en este caso es 8.66 centímetros. Y todo esto dividido entre 2. Ahí está. Entonces decimos que área va a ser igual a 10 centímetros por 8.66 centímetros. Sería 86.6 centímetros cuadrados, al ser multiplicado centímetro por centímetro. Esto dividido entre 2. Entonces decimos que área es igual a 86.6 dividido entre 2, que es 43.3 centímetros cuadrados. Y es así como hemos dado solución a el cálculo del área de este triángulo equilátero, 43.3 centímetros cuadrados. Bien, si te gustó o si te fue útil el tema del teorema de Pitágoras, te pido que te suscribas a mi canal, des manita arriba, comentes en la parte de abajo para que puedas obtener más información y más temas sobre el maravilloso mundo de las matemáticas. Sin más por el momento, me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.